Hola, bienvenidos a un nuevo tema de física que está relacionado con el tema que estamos viendo sobre el movimiento. Esta vez vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o conocido con las siglas MRUA, también es un movimiento cuya trayectoria consiste en una línea recta, pero la velocidad no es necesariamente constante, porque existe una aceleración. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, estamos trabajando con cambios de velocidad, y por lo tanto al haber cambios de velocidad, vamos a trabajar con la aceleración. Este evento lo podemos observar en varios objetos o varios momentos de la vida cotidiana. Por ejemplo, una pelota o un objeto que se deja caer o que rebota y que no se encuentra ningún obstáculo en su camino. Estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O un esquiador que desciende desde una cuesta y justo antes de llegar a la zona. Todo ese movimiento que él realiza en forma recta y va aumentando su velocidad a medida que va descendiendo. O una pelota que se va moviendo sobre una superficie plana y que va disminuyendo su aceleración a medida que va pasando el tiempo. Hablamos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuando su trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante, distinta de cero. Vamos a ver en este evento un auto que va a moverse de forma recta en una carretera. Y en ese movimiento vamos a tomar varios puntos y tomarle los datos para determinar cuáles son las características de este movimiento. En un primer momento tenemos un auto en un tiempo cero, que es el tiempo inicial en el que vamos a tomarle el dato. Viene ya con una velocidad de 25 metros por segundo, con una aceleración de 2 metros por segundo. Cabe aclarar que aquí la aceleración de 2 metros por segundo es positiva. Quiere decir que nuestro auto, a medida que va pasando el tiempo, va a aumentar su velocidad. Pero vamos a ver de qué manera lo hace. En un segundo momento, luego de haber recorrido 26 metros, nuestro auto, en un segundo, ha aumentado la velocidad 2 cifras. Ya no está en 25 sino ahora en 27. Y miremos que la aceleración sigue constante. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración no va a variar, pero la velocidad sí va a variar, que es lo que permite determinar que sí hay una aceleración. En otro momento, luego de haber recorrido ya 28 metros, vemos que en un tiempo, ya que ya han pasado 2 segundos, la velocidad volvió a aumentar 2 cifras y nuestra aceleración se mantiene constante de 2 metros por segundo cuadrado. Y si continuamos, nuestro auto, luego de recorrer 30 metros en un tiempo de 3 segundos, podemos ver que la velocidad volvió a aumentar 2 cifras más y la aceleración se mantiene constante. ¿Qué está pasando en este evento? Pues podemos determinar que a medida que pasa un segundo, nuestro auto está aumentando 2 cifras en cuanto a la velocidad. Vemos que pasa de 25 a 27, de 27 a 29 y de 29 a 31. Va aumentando 2 cifras cada vez que transcurre un segundo. ¿Y la aceleración por qué se mantiene constante? Pues matemáticamente, si nos ponemos a calcular la aceleración en cada intervalo, pues podemos determinar que es de 2 metros por segundo cuadrado. Pero recordemos que la aceleración, aunque no aumente, no quiere decir que no esté causando un efecto sobre nuestro cuerpo. El efecto que está causando es que su velocidad está aumentando. Entonces, tenemos un movimiento que es rectilíneo, se mueve en una trayectoria de línea recta. Uniformemente podemos ver que la velocidad va variando, pero de forma gradual y bajo un mismo intervalo. Y en el mismo intervalo de tiempo va realizando el mismo cambio de velocidad. Y acelerado porque ya estamos trabajando ahora con la aceleración. También podemos usar coloquialmente el término de aceleración o desaceleración. Por ejemplo, cuando un cuerpo que acelera y otro que frena. Desde el punto de vista de la física, ambos son movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. La única diferencia es que mientras uno tiene una aceleración positiva, el otro tiene una aceleración negativa. Por ejemplo, si tenemos nuestro auto que iba con su velocidad y le tocó frenar porque encontró un semáforo en rojo. En este caso vamos a seguir manejando la aceleración como un término negativo que nos está indicando un cambio de velocidad que va disminuyendo. En cuanto a la relación matemática, vamos a trabajar con 2 ecuaciones. La primera ecuación es la de posición del móvil en un instante t
en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nuestra ecuación es esta. ¿Qué indica cada variable? Tenemos primero la x, que nos indica el espacio recorrido, es decir, en un tiempo determinado, cuál fue esa distancia que ha recorrido nuestro cuerpo. Y x sub 0, que nos indica la posición inicial. Tenemos ahora v sub 0, que indica la velocidad inicial del cuerpo. Hay que aclarar que puede que nos digan que un cuerpo se encuentra en un estado de reposo. Quiere decir que la velocidad inicial sería de 0 metros por segundo o 0 kilómetros por hora. Mientras que pueden decirnos también que ya tenemos un cuerpo que tiene una velocidad. Por ejemplo, como el auto del ejercicio anterior, ya venía con una velocidad de 25 metros por segundo. La diferencia de tiempo, que consiste en restar el tiempo final menos el tiempo inicial. La A de aceleración, en esta fórmula tenemos un medio, quiere decir que la aceleración la vamos a dividir entre 2. Y volvemos a tener al final nuestra diferencia de tiempo elevada al cuadrado. Y por otro lado, tenemos una ecuación para calcular la velocidad de un móvil en un instante de tiempo que nos puedan determinar en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y es esta, donde tenemos v, que es la velocidad del cuerpo en un tiempo de t. La velocidad inicial, v sub 0, del cuerpo. La a, que es la aceleración del cuerpo. Y la diferencia de tiempo, el tiempo final menos el tiempo inicial. Estas son las dos ecuaciones que vamos a utilizar para manejar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Veamos un primer ejemplo. Un ciclista comienza su paseo matutino y al cabo de 10 segundos su velocidad es de 7.2 km por hora. En ese instante ve aproximarse a un perro y comienza a frenar durante 6 segundos, hasta que la bicicleta se detiene. Calcular a. La aceleración hasta que comienza a frenar. B. La aceleración con la que frena la bicicleta. Y C. El espacio total recorrido. Entonces, vamos a analizar qué es lo que nos está diciendo nuestro problema. Nos están diciendo que tenemos un ciclista que comienza su paseo matutino y que va a una velocidad, a los 10 segundos alcanza una velocidad de 7.2 km por hora. Luego se encuentra con un perro y le toca frenar en un tiempo de 6 segundos antes de encontrarse con el perro. Eso es lo que nos está exponiendo este problema. Durante un tiempo de 10 segundos alcanzó una velocidad de 7.2 km por hora y durante un tiempo de 6 segundos, que fue en el trayecto en que vio el perro, tuvo que disminuir su velocidad para frenar y no atropellar el perro. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Hay que tener en cuenta primero que estamos trabajando con unidades de tiempo en segundos y con unidades de velocidad en kilómetros por hora. Y no podemos trabajar con unidades que no son iguales. Entonces tenemos que convertir esa velocidad a metros por segundo. ¿De qué manera? Tenemos 7.2 km por hora. Vamos a convertir las horas a segundo. Una hora que equivale a 3600 segundos. Y vamos a pasar kilómetros a metros. Tenemos que 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Y procedemos a calcular 7.2 por 1, que es igual a 7.2. 7.2 entre 3600 segundos es igual a 0.002. Luego lo multiplicamos por 1000 y nos da un valor de 2. Y por último lo dividimos entre 1. Y 2 entre 1, que es igual a 2. Quiere decir que nuestra velocidad es igual a 2. En cuanto a las unidades, vemos que tenemos kilómetros, que se cancelan, las horas que se cancelan y solo nos queda metros por segundo. Ya hemos convertido nuestra velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Ahora sí, vamos a encontrar el primer punto que nos dice la aceleración hasta que comienza a frenar. Tenemos un primer tramo en el que es que el ciclista comienza su paseo matutino hasta 10 segundos, en que alcanza una velocidad de 7.2 km por hora. Nos están pidiendo cuál es la aceleración en ese primer tramo, desde que comienza hasta que alcanza esa velocidad, que es cuando se encuentra con el perro. Tenemos que la aceleración es igual a la diferencia de velocidades sobre el tiempo.
velocidad final menos velocidad inicial. La velocidad final, que es de 2 metros por segundo, que fue la que alcanzó antes de que empezara a frenar, menos la velocidad inicial, que es de 0, que fue en el momento en que empezó su paseo, sobre el tiempo que nos indicaron también, que es de 10 segundos. Ahora procedemos a restar 2 menos 0, que es igual a 2, sobre 10 segundos, y 2 entre 10, que es igual a 0.2 metros por segundo cuadrado. Ya encontramos la aceleración en el primer tramo, desde que comienza hasta el momento en que comienza a frenar. La segunda parte nos piden que encontremos la aceleración con la que frena la bicicleta, es decir, desde el momento en que ve el perro hasta que se detiene totalmente. Tenemos la aceleración, que es igual a la velocidad final, que fue cuando se detuvo, que es de 0 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que fue el momento en que empezó a frenar. Ya traía una velocidad de 7.2 km por hora, que convertidas a metros por segundo nos dio 2. Y el tiempo, que nos los indicaron también, que fue de 6 segundos, desde que empezó a frenar hasta que se detuvo totalmente. Ahora simplemente restamos 0 menos 2, que es igual a menos 2, sobre 6 segundos. Y menos 2 entre 6 es igual a menos 0,33. Podemos comprobar ya que nuestra aceleración dio un valor negativo. Quiere decir que está disminuyendo velocidad, está desacelerando. Ahora vamos con la tercera parte. El punto C, que nos dice cuál fue el espacio total recorrido, cuál fue la distancia que recorrió desde que empezó hasta que terminó. Entonces esta distancia tenemos que calcularla en dos momentos: la distancia que recorre cuando acelera y la distancia que recorre cuando desacelera. En el primer tramo, que es cuando acelera, vamos a utilizar ahora la ecuación del espacio recorrido. Vamos a buscar cada variable. Tenemos primero x sub 0, que es el punto inicial, que fue 0 metros, cuando empezó nuestro ciclista su paseo matutino. Y pues como apenas estaba empezando su velocidad también, su velocidad inicial es de 0 metros por segundo. En cuanto al tiempo, tenemos la diferencia de tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo final, que era de 10 segundos, menos 0 segundos, que fue el tiempo inicial. Quiere decir que nuestro tiempo aquí es de 10 segundos. Y un medio de A. Ya habíamos calculado la aceleración en el primer tramo, que es de 0.2 metros por segundo cuadrado. Y nos están pidiendo ahora que lo dividamos entre 2. Eso es lo que quiere decir un medio de A, de la aceleración. Y eso es igual a 0.1 metros por segundo cuadrado. Por la diferencia de tiempo, que ya la calculamos, que es de 10 segundos, pero ahora está elevada al cuadrado. Quiere decir que vamos a multiplicar 10 por 10, que es igual a 100 segundos cuadrados. Y ahora sí procedemos a realizar los cálculos. Primero las multiplicaciones, tenemos aquí 0 por 10 y cancelamos las unidades de segundo, está multiplicando y el otro está dividiendo, entonces solamente nos queda la unidad de metros. Y 0 por 10, que es igual a 0 metros, más 0 por 100, cancelamos la unidad de segundos cuadrado, que está multiplicando y que está dividiendo, nos queda igual a 10 metros. 0 por 1 por 100 es igual a 10 metros. Y ahora sí sumamos. Tenemos que x es igual a 0 metros, más los 0 metros de la multiplicación de 0 por 10, más los 10 metros de la multiplicación de 0.1 por 100. Y eso nos da un valor total de 10 metros. Quiere decir que en el primer tramo recorre 10 metros. Ahora vamos a encontrar cuánto recorre en el segundo tramo, que es cuando comienza a desacelerar. Vamos a encontrar las mismas variables. Tenemos que el punto inicial es de 0 metros, ya que es un tramo nuevo, no tenemos ninguna distancia, es un tramo nuevo, entonces es de 0 metros. La velocidad inicial, que es la velocidad que ya traía nuestro ciclista, que es de 2 metros por segundo. En el problema nos indicaron que era de 7.2 km por hora, pero al convertirlo a metros por segundo, nos da un valor de 2 metros por segundo, nuestra velocidad inicial. La diferencia de tiempo, que es el tiempo final, que es de 6 segundos, menos el inicial, que es el 0, pues estamos trabajando con un tramo diferente, que es de 6 segundos. Más un medio de la aceleración, habíamos calculado la aceleración, que era de menos 0,33, y al dividirlo entre 2, nos da un valor de menos 0,16 metros por segundo cuadrado.
Y por último, la diferencia de tiempo elevada al cuadrado, es decir, 6 por 6, que es igual a 36 segundos cuadrados. Ahora resolvemos nuestros cálculos. Tenemos que 2 por 6, que es igual a 12, cancelamos las unidades de segundo, y nos queda 12 metros. Y menos 0,16 por 36, cancelamos las unidades de segundo cuadrado, y nos queda solamente la de metros. Y menos 0,16 por 36, que es igual a menos 5,94. Y ahora nos queda sumar los valores. X, que es igual a 0 metros, más los 12 metros de la multiplicación de 2 por 12, más, en este caso como es negativo, pasaremos el signo negativo, menos 5,94, que es la multiplicación de menos 0,16 por 36. Y al resolver esta resta, obtenemos que una distancia de 6,06 metros en el segundo tramo. Ahora, para encontrar el total recorrido, simplemente vamos a sumar los dos tramos. Vamos a sumar la distancia del tramo 1 más la distancia del tramo 2. Entonces reemplazamos 10 más 6,06 y eso va a ser igual a 16,06 metros. Quiere decir que nuestro ciclista recorrió un espacio total de 16,06 metros desde que empezó su paseo hasta que tuvo que frenar cuando se encontró con el perro. Espero que esta explicación te sirva para entender el concepto de movimiento rectilíneo uniforme. Te deseo éxitos.